Vivimos en una época en la que miles de cristianos leen la Biblia, asisten a conferencias proféticas, siguen a predicadores en redes sociales y sin embargo sus vidas permanecen intactas, sin transformación, sin arrepentimiento genuino, sin santidad práctica. Conocen las profecías como quien conoce noticias del periódico, pero no como quien se prepara para encontrarse cara a cara con un Dios santo. El libro de Isaías no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para confrontar nuestro presente con la realidad de un Dios que juzga, que advierte, que llama al arrepentimiento y que cumplirá cada una de sus palabras con exactitud milimétrica. Hay profecías en Isaías que la iglesia moderna ha ignorado, minimizado o espiritualizado hasta vaciarlas de su poder confrontador. Y hoy, en este preciso momento de la historia, esas profecías no solo están cumpliéndose, sino que están gritando una advertencia que pocos quieren escuchar. El tiempo se agota, la paciencia de Dios tiene límites, y la gran mayoría de los que se llaman cristianos no están preparados para lo que viene. Isaías fue un profeta llamado por Dios en un momento crítico de la historia de Israel, cuando la nación estaba en decadencia moral y espiritual, cuando la religiosidad había reemplazado la verdadera comunión con Dios, cuando los líderes religiosos pronunciaban palabras piadosas mientras sus corazones estaban lejos del Señor. ¿Les suena familiar? Isaías vio la gloria de Dios en el templo y su primera reacción no fue emoción ni éxtasis religioso, sino terror santo. Dijo: ¡ay de mí que soy hombre inmundo de labios! Esa es la reacción correcta cuando un pecador se encuentra con la santidad de Dios. No aplausos, no cánticos de victoria, no declaraciones de prosperidad, sino quebrantamiento, reconocimiento de pecado, humillación genuina delante de un Dios 3 veces santo. Y Dios le dio a Isaías una misión imposible: predicar a un pueblo que no querría escuchar, anunciar juicio a una generación que prefería profetas que les dijeran palabras agradables, advertir sobre consecuencias que la mayoría rechazaría hasta que fuera demasiado tarde. Isaías profetizó sobre el Mesías que vendría, sobre su sufrimiento, sobre su gloria, pero también profetizó sobre el juicio que vendría sobre las naciones, sobre la apostasía que se levantaría en los últimos tiempos, sobre el engaño masivo que cegaría a millones de religiosos, sobre la tibieza espiritual que caracterizaría a la iglesia de los postreros días. En el capítulo 2 de Isaías encontramos una profecía que describe con precisión escalofriante el mundo en el que vivimos hoy. Isaías habla de un tiempo en el que los hombres adorarán la obra de sus propias manos, se inclinarán ante ídolos hechos por ellos mismos, confiarán en su ciencia, en su tecnología, en su sabiduría humana y olvidarán completamente que hay un Dios en los cielos que observa, que evalúa, que juzga. Isaías describe una época de arrogancia humana sin precedentes, donde el hombre se ha elevado a sí mismo como la medida de todas las cosas, donde la razón humana ha reemplazado la revelación divina, donde la opinión pública tiene más peso que la palabra de Dios. Y luego viene la advertencia devastadora: el día del Señor vendrá sobre todo lo que es orgulloso, sobre todo lo que se ha exaltado, sobre todo lo que ha desafiado la autoridad de Dios, y será humillado. No es una posibilidad, no es una amenaza vacía, no es una metáfora poética, es una profecía literal que se cumplirá al pie de la letra, y ese día está más cerca de lo que la mayoría imagina. Pero hay algo aún más perturbador en las profecías de Isaías, algo que la iglesia contemporánea ha preferido ignorar porque confronta directamente su comodidad y su teología diluida. Isaías profetizó sobre una apostasía masiva que se levantaría dentro del propio pueblo de Dios, no fuera de él. Habló de líderes ciegos que guían a ciegos, de pastores que apacentan sus propios vientres en lugar de alimentar el rebaño, de profetas que profetizan vanidad y visión mentirosa, de sacerdotes que profanan lo santo y no hacen diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Isaías denunció con palabras de fuego una religiosidad vacía que tiene apariencia de piedad,
pero niega la eficacia de ella, que multiplica sacrificios, pero no tiene corazón quebrantado, que llena templos, pero vive en pecado sin remordimiento. Y Dios, a través de Isaías, pronunció estas palabras terribles: no me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, no puedo soportar la iniquidad junto con la solemnidad de vuestras fiestas. Mis ojos están cerrados a vuestras oraciones, porque vuestras manos están llenas de sangre. ¿Entienden lo que esto significa? Dios rechazando la adoración de su propio pueblo, porque esa adoración está contaminada con hipocresía, con pecado deliberado, con falta de arrepentimiento genuino. Y aquí está la profecía oculta que pocos quieren ver. Isaías profetizó que en los últimos días habría una generación de creyentes que conocerían la verdad, pero no caminarían en ella, que tendrían Biblias, pero no las obedecerían, que hablarían de Dios, pero vivirían como si Él no existiera. Una generación que tendría forma de piedad, pero negaría su poder, que estaría siempre aprendiendo, pero nunca llegaría al conocimiento de la verdad, que tendría comezón de oír y se apartaría de la sana doctrina para seguir maestros que les dirían lo que sus oídos quieren escuchar. Y esa profecía no es para el mundo, es para la iglesia. No es para los ateos o los paganos, es para los que se congregan, para los que cantan himnos, para los que levantan manos en adoración, pero luego viven toda la semana en pecado deliberado, en mundanalidad descarada, en indiferencia espiritual. Isaías vio esto con claridad profética y lo denunció con autoridad divina. Y nosotros estamos viviendo ese tiempo ahora mismo. Miren a su alrededor en la iglesia contemporánea y díganme si no ven exactamente lo que Isaías profetizó. Vemos mega iglesias llenas de gente que viene a ser entretenida, no confrontada. Vemos predicadores que hablan de prosperidad, de éxito, de bendiciones materiales, pero nunca mencionan el arrepentimiento, el juicio, la santidad, el infierno. Vemos cristianos que viven exactamente igual que el mundo, con los mismos valores, las mismas prioridades, las mismas ambiciones, las mismas prácticas, y la única diferencia es que van a la iglesia el domingo. Vemos una generación que ha redefinido el pecado para que ya no les moleste la conciencia, que ha reinterpretado la Biblia para que se acomode a su estilo de vida, que ha creado un Dios a su imagen y semejanza, un Dios que no juzga, que no demanda santidad, que no castiga el pecado, que solo bendice y prospera y acepta todo sin condiciones. Y todo esto está profetizado en Isaías con una claridad que debería hacernos temblar. En Isaías capítulo 5 encontramos los ayes proféticos, advertencias directas contra pecados específicos que caracterizarían a una sociedad en rebelión contra Dios. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. ¿No es exactamente lo que estamos viendo hoy? Una generación que ha invertido completamente los valores morales, que celebra lo que Dios condena y condena lo que Dios celebra, que llama amor a lo que es lujuria, libertad a lo que es esclavitud, tolerancia a lo que es cobardía moral, progreso a lo que es degeneración espiritual. Ay de los que son sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Una generación que rechaza la revelación bíblica porque confía en su propia razón, que descarta la doctrina porque prefiere su propia opinión, que menosprecia la autoridad de las Escrituras porque se considera más ilustrada, más avanzada, más evolucionada que las generaciones pasadas. Ay de los que justifican al impío por soborno y al justo quitan su derecho. Una generación que ha pervertido la justicia, que defiende lo indefendible, que ataca a quienes se atreven a llamar al pecado por su nombre, que persigue a los que mantienen convicciones bíblicas firmes, mientras aplaude a los que comprometen la verdad en nombre de la inclusión y la aceptación. Cada uno de estos ayes es una profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, y sin embargo la iglesia duerme, la iglesia se adapta, la iglesia se conforma, la iglesia permanece en silencio para no ofender, para no perder membresía, para no ser llamada intolerante
o extremista. Pero Isaías no se calló y nosotros tampoco podemos callarnos. La palabra de Dios no fue dada para ser negociada o suavizada o adaptada a los gustos de cada generación. Fue dada como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, que confronta, que corrige, que reprende, que instruye en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí viene otra profecía de Isaías que se está cumpliendo con precisión escalofriante, la profecía del engaño masivo. Isaías habló de un tiempo en el que falsos profetas se multiplicarían, en el que maestros engañadores surgirían como hongos después de la lluvia, en el que doctrinas de demonios entrarían sutilmente en la iglesia disfrazadas de revelaciones nuevas, de verdades más profundas, de movimientos del Espíritu. Isaías advirtió sobre aquellos que profetizan paz cuando no hay paz, que sanan superficialmente la herida del pueblo de Dios diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Y Pablo, bajo inspiración del Espíritu Santo, confirmó esta profecía cuando escribió que en los postreros días vendrá la apostasía y se manifestará el hombre de pecado, y todo esto será posible porque la gente no recibió el amor de la verdad para ser salvos, y por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Necesitamos entender algo fundamental. El engaño de los últimos tiempos no será burdo ni obvio. No vendrá con cuernos y cola anunciando que es del diablo. Vendrá con apariencia de ángel de luz, con palabras piadosas, con señales y prodigios mentirosos, con milagros falsos que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Vendrá diciendo: Dios es amor y no juzga a nadie. Todos somos hijos de Dios, todos los caminos llevan al mismo destino. Lo importante es ser buena persona, lo que cuenta es el corazón y no la doctrina. Vendrá con música bonita, con predicadores carismáticos, con iglesias llenas de luces y entretenimiento, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin santidad, sin obediencia a la palabra. Y millones serán engañados porque prefieren esa mentira cómoda a la verdad confrontadora de las Escrituras. Isaías profetizó sobre esto en el capítulo 30, cuando describió a un pueblo que no quiere oír profetas que les digan la verdad, sino que les piden: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Es exactamente lo que vemos hoy, una generación que cambia de iglesia hasta encontrar una que no les confronte su pecado. Predicadores que estudian las estadísticas de mercado para saber qué mensaje tendrá más aceptación, qué temas atraerán más gente, qué estilo será más popular. Cristianos que eligen versículos que les gustan e ignoran los que les incomodan. Una iglesia que ha convertido el evangelio en un producto de consumo que se adapta a las preferencias del cliente, en lugar de ser la inmutable palabra de Dios que transforma al pecador o lo condena en su rebeldía. Pero la profecía más impactante de Isaías, la que pocos enseñan y menos aún aplican, es la profecía sobre el remanente fiel. En medio de toda la apostasía, toda la tibieza, todo el engaño, todo el compromiso, Isaías profetizó que Dios preservaría un remanente, un pequeño grupo de creyentes verdaderos, que no doblarían su rodilla ante los ídolos de su generación, que no comprometerían la verdad para ser aceptados, que mantendrían la sana doctrina aun cuando todo el mundo religioso se apartara de ella. Un remanente que sería despreciado, ridiculizado, marginado, perseguido incluso por otros cristianos que los considerarían extremistas, legalistas, fanáticos. Pero ese remanente sería la verdadera iglesia, la esposa preparada para el esposo, los que habrán guardado la palabra de la paciencia de Cristo y por tanto serán guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y aquí está la pregunta que cada uno de nosotros debe responder delante de Dios en este momento. ¿Formas parte de ese remanente
o formas parte de la masa religiosa que conoce la verdad pero no la vive, que tiene Biblia pero no la obedece, que habla de Dios pero vive para sí mismo? No puedes contestar esta pregunta basándote en tu asistencia a la iglesia, en tu conocimiento bíblico, en tu participación en ministerios, en tus oraciones o tus ofrendas. La respuesta se encuentra en el estado real de tu corazón delante de Dios. ¿Hay pecado deliberado en tu vida que has aprendido a justificar, a minimizar, a ocultar detrás de tu actividad religiosa? ¿Hay áreas de tu vida que mantienes fuera del señorío de Cristo porque sabes que si Él toma control tendrías que cambiar cosas que no quieres cambiar? ¿Hay mundanalidad en tus prioridades, en tus ambiciones, en tus valores, en tu manera de vivir que es indistinguible de cualquier persona inconversa? ¿Hay indiferencia espiritual en tu corazón? ¿Una frialdad hacia las cosas de Dios que has aprendido a disimular con palabras piadosas y apariencia religiosa? Isaías profetizó que llegaría un día en que Dios diría: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y muchos han interpretado esto como promesas de bendición, de avivamiento, de prosperidad. Pero en el contexto profético, la cosa nueva que Dios hará en los últimos días es separar el trigo de la cizaña, distinguir entre los que son verdaderamente suyos y los que solo llevan su nombre, manifestar quiénes son los que edificaron sobre roca y quiénes sobre arena. Y ese tiempo de separación ya comenzó. Ya no es suficiente con tener una profesión de fe, ya no es suficiente con haber hecho una oración de entrega hace años, ya no es suficiente con pertenecer a una iglesia o conocer teología. Dios está demandando evidencia de salvación genuina, fruto del Espíritu Santo, transformación real, santidad práctica, obediencia sin excusas. El capítulo 58 de Isaías contiene una de las profecías más devastadoras y al mismo tiempo más necesarias para la iglesia de hoy. Dios le dice a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y luego describe a un pueblo que busca a Dios cada día, que se deleita en acercarse a Dios, que pregunta por los caminos de justicia, pero todo es fachada, todo es religiosidad externa, sin transformación interna. Ayunan para impresionar a otros, no para humillarse delante de Dios. Oran largas oraciones, pero luego oprimen a sus trabajadores y explotan a los débiles. Levantan manos en adoración, pero sus corazones están llenos de amargura, de envidia, de rencor, de lujuria, de orgullo. Y Dios les dice con palabras que deberían hacernos temblar: el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, romper todo yugo, compartir tu pan con el hambriento, recibir en casa a los pobres errantes, cubrir al desnudo. No ceremonias religiosas vacías, sino justicia práctica, misericordia genuina, santidad de vida, transformación visible. ¿Y qué vemos en la iglesia contemporánea? Miles de cristianos que van a conferencias proféticas para escuchar sobre el rapto, sobre el anticristo, sobre la marca de la bestia, sobre los sellos y las trompetas del Apocalipsis, pero sus vidas no cambian. Estudian escatología como quien estudia historia antigua, como curiosidad intelectual, como entretenimiento religioso, pero no como advertencia personal que demanda arrepentimiento inmediato. ¿Quieren saber si el anticristo será judío o gentil? ¿Si el templo será reconstruido antes o después del rapto? ¿Si la tribulación será de 3 años y medio o de 7 años? Pero nunca se preguntan si ellos mismos están preparados para encontrarse con Cristo, si sus vidas están en orden delante de Dios, si hay pecado sin confesar, si hay obediencia pendiente, si hay santidad práctica o solo religiosidad teórica. Isaías profetizó sobre el siervo sufriente, sobre el Mesías que vendría a llevar nuestros pecados, a ser molido por nuestras rebeliones, a cargar con nuestras iniquidades. Y esa profecía se cumplió con exactitud perfecta en la primera venida de Cristo. Pero Isaías también profetizó sobre la segunda venida,
sobre el día en que Cristo volverá, no como cordero, sino como león, no para salvar, sino para juzgar, no con corona de espinas, sino con corona de gloria, no para morir, sino para reinar. Y entre esas dos venidas está la época de la iglesia, el tiempo de gracia, el periodo en que Dios extiende su misericordia a un mundo rebelde y llama a hombres y mujeres al arrepentimiento. Pero ese tiempo tiene límite. La paciencia de Dios no es infinita. La puerta de la gracia no estará abierta para siempre. El tiempo de arrepentimiento llegará a su fin y entonces vendrá el juicio sin misericordia para aquellos que rechazaron la salvación. Y aquí está la realidad que pocos predicadores tienen el valor de proclamar. Hay millones de personas sentadas en iglesias cada domingo que piensan que son salvas, pero no lo son. Tienen una decisión emocional del pasado, pero no tienen transformación presente. Tienen un bautismo en agua, pero no tienen bautismo del Espíritu Santo. Tienen conocimiento teológico, pero no tienen comunión real con Dios. Tienen actividad religiosa, pero no tienen rendición total. Tienen esperanza en el rapto, pero no tienen santidad en su vida diaria. Y el día que Cristo venga, cuando suene la trompeta, cuando los muertos en Cristo resuciten y los que vivimos seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, millones de personas religiosas se quedarán atrás, confundidas, aterrorizadas, gritando: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Cristo les dirá con palabras devastadoras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Isaías capítulo 1 contiene el fundamento de toda la profecía que vendría después. Dios comienza con una acusación terrible: he criado hijos y los hice crecer y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Han abandonado al Señor, han provocado a ir al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Es un retrato devastador de apostasía, de rebelión consciente, de rechazo deliberado. Y luego viene el llamado: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Esa es la elección que cada ser humano tiene que hacer. Arrepentimiento o juicio, obediencia o rebeldía, salvación o condenación. No hay términos medios, no hay zona gris, no hay cristianismo light que permita tener lo mejor de ambos mundos. O eres de Cristo completamente o no eres de Cristo en absoluto. O vives en santidad o vives en pecado, o tu vida glorifica a Dios o glorifica al diablo, o estás caminando hacia la vida eterna o estás caminando hacia la destrucción eterna. Y puedes engañar a tu pastor, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a toda tu congregación, pero no puedes engañar a Dios, que ve el corazón, que conoce tus pensamientos antes de que los pienses, que sabe tus motivaciones más ocultas, que evaluará cada palabra, cada acción, cada pensamiento en el día del juicio. Las profecías de Isaías sobre los últimos tiempos incluyen también advertencias sobre juicios específicos que vendrán sobre las naciones, juicio sobre Babilonia, sobre Egipto, sobre las naciones que se levantaron contra Israel y contra el Dios de Israel. Y esas profecías tienen un cumplimiento histórico, pero también tienen un cumplimiento escatológico que estamos empezando a ver. Hay naciones hoy que están bajo juicio divino y no lo saben. Hay sociedades que han cruzado líneas morales que no se pueden cruzar sin consecuencias. Hay culturas que han expulsado a Dios de sus escuelas, de sus leyes, de sus instituciones, de su vida pública, y ahora están cosechando los frutos de esa rebelión: violencia descontrolada, familias destruidas, identidades confundidas, valores invertidos, caos moral, desesperación existencial. Y en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, se hunden más profundamente en su pecado,
legislan más inmoralidad, celebran más perversión, persiguen más a los que se atreven a mantener convicciones bíblicas. Pero lo más alarmante no es lo que está pasando en el mundo, sino lo que está pasando en la iglesia. El mundo siempre ha sido mundo, el pecado siempre ha sido pecado, la rebeldía siempre ha existido. Lo que es nuevo, lo que es escalofriante, lo que es señal inequívoca de que estamos en los últimos días, es que la iglesia se está pareciendo cada vez más al mundo. La sal ha perdido su sabor, la luz se ha puesto debajo del almud, el testimonio se ha comprometido, el evangelio se ha diluido, la doctrina se ha relativizado, la santidad se ha redefinido, y los que se atreven a señalar esta apostasía, los que se atreven a llamar al pecado por su nombre, los que se atreven a mantener las doctrinas bíblicas sin compromiso, son atacados, marginados, ridiculizados, catalogados como fariseos, legalistas, fundamentalistas, extremistas. Isaías experimentó esto en su propio tiempo. Fue llamado a profetizar a una generación que no quería escuchar, a advertir sobre juicios que la mayoría consideraba imposibles, a mantener la verdad cuando todos a su alrededor la estaban abandonando. Y Dios le advirtió desde el principio: ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, ni se convierta y haya para él sanidad. Es una profecía terrible. Dios endureciendo el corazón de aquellos que deliberadamente rechazan su verdad, entregándolos a la ceguera espiritual que ellos mismos eligieron, confirmándolos en el engaño que prefirieron sobre la verdad revelada. Y esta profecía se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos. Hay millones de personas que han escuchado el evangelio verdadero y lo han rechazado, que han conocido la sana doctrina y la han abandonado, que han tenido convicción del Espíritu Santo y la han resistido. Y ahora ya no pueden ver la verdad, aunque la tengan delante de sus ojos, ya no pueden escuchar la voz de Dios, aunque les hable claramente a través de su palabra, ya no pueden discernir entre lo verdadero y lo falso, porque han creído la mentira durante tanto tiempo que se ha convertido en su verdad. Han alcanzado ese punto peligrosísimo del que habla Hebreos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Pero mientras haya vida, mientras el corazón esté latiendo, mientras la conciencia todavía pueda ser tocada, hay esperanza. El mismo Isaías que profetizó juicio, también profetizó restauración. El mismo Dios que advierte sobre las consecuencias del pecado, también ofrece perdón completo para el que se arrepiente de corazón. El problema no es que Dios no esté dispuesto a perdonar, el problema es que la mayoría no está dispuesta a arrepentirse genuinamente. Quieren el perdón sin reconocer su culpa, quieren la salvación sin abandonar su pecado, quieren la vida eterna sin morir a sí mismos, quieren la corona sin la cruz, quieren resucitar con Cristo sin crucificarse con Cristo, quieren la gloria sin el sufrimiento. Quieren reinar sin servir, quieren la recompensa sin la obediencia, pero el evangelio no funciona así. La salvación no es una transacción donde tú dices una oración y Dios te da un boleto al cielo mientras tú sigues viviendo como te da la gana. La salvación es rendición total, es muerte completa al yo, es nacer de nuevo, es convertirse en nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es recibir a Cristo no solo como Salvador, sino como Señor absoluto de toda tu vida. Es entregarle el control de tus finanzas, de tu sexualidad, de tus relaciones, de tus ambiciones, de tus decisiones, de todo lo que eres y todo lo que tienes. Es decir, como Pablo,
ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es poder decir como Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es experimentar lo que Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Isaías profetizó sobre los sufrimientos del Mesías con detalles tan específicos que cuando lees Isaías 53 parece que estás leyendo un relato de testigo presencial de la crucifixión. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Esa profecía se cumplió exactamente como estaba escrita. Ni una coma ni una tilde cambió. Y todas las demás profecías de Isaías se cumplirán con la misma exactitud, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que hace aquello para lo cual fue enviada. Entonces, si las profecías sobre la primera venida de Cristo se cumplieron al pie de la letra, ¿por qué dudamos de que las profecías sobre su segunda venida también se cumplirán exactamente? Si Isaías profetizó que Cristo nacería de una virgen y así sucedió, que nacería en Belén y así sucedió, que sería rechazado por su pueblo y así sucedió, que sería crucificado y así sucedió, que resucitaría al tercer día y así sucedió, entonces cuando Isaías profetiza que Cristo volverá con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, para establecer su reino en la tierra, para reinar por 1000 años, para crear cielos nuevos y tierra nueva, ¿por qué habríamos de pensar que eso no se cumplirá también? Y si sabemos que se cumplirá, si creemos en la infalibilidad de las Escrituras, si confiamos en que Dios es fiel para cumplir todas sus promesas, entonces la única respuesta lógica, la única respuesta sensata, la única respuesta que honra a Dios es vivir en santidad, en vigilancia, en preparación constante para ese día que vendrá como ladrón en la noche. Las profecías de Isaías no fueron dadas para satisfacer nuestra curiosidad sobre cronologías proféticas. No fueron dadas para que hagamos gráficos de los tiempos del fin y debatamos sobre dispensaciones y eras. Fueron dadas para confrontar nuestra condición espiritual, para advertirnos sobre las consecuencias del pecado, para llamarnos al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde, para prepararnos para el encuentro con un Dios santo que evaluará cada vida según su perfecta justicia. Y la pregunta que cada uno debe responder no es ¿cuándo vendrá Cristo?, sino si estarás listo cuando venga. No es si habrá rapto antes de la tribulación o después, sino si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. No es si la marca de la bestia será un chip o una vacuna o un tatuaje, sino si has sido marcado con el sello del Espíritu Santo que garantiza tu redención. Isaías capítulo 66 termina con una profecía escalofriante sobre el destino eterno de los rebeldes. Saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es una descripción del infierno, del tormento eterno, del castigo sin fin para aquellos que rechazaron la salvación. Y Jesús confirmó esta profecía cuando habló del lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde habrá lloro y crujir de dientes, donde los perdidos clamarán por una gota de agua para refrescar su lengua, pero no la recibirán. Esta no es una doctrina popular. Los predicadores modernos prefieren hablar de amor, de aceptación, de inclusión, pero el verdadero amor advierte sobre el peligro. El verdadero amor no endulza la verdad para hacerla más aceptable. El verdadero amor dice: hay un infierno real, hay un juicio venidero, hay consecuencias eternas para las decisiones temporales, hay un camino ancho que lleva a la destrucción y muchos son los que van por él,
y hay un camino angosto que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Y si hay un infierno, si hay un juicio, si hay condenación eterna para los que mueren en sus pecados, entonces la evangelización no es una opción, es una obligación. La predicación del evangelio no es un hobby religioso, es una cuestión de vida o muerte eterna. El llamado al arrepentimiento no es una sugerencia amable, es una advertencia urgente de alguien que ve el peligro y grita para que otros lo eviten. Isaías no disfrutaba profetizando juicio, no se regocijaba anunciando destrucción, no se deleitaba advirtiendo sobre consecuencias terribles, pero lo hizo porque amaba a su pueblo, porque amaba la verdad, porque amaba a Dios más de lo que amaba su propia comodidad o su popularidad o su aceptación. Y eso es exactamente lo que necesitamos hoy. Predicadores que amen a Dios más de lo que aman las ofrendas. Pastores que amen la verdad más de lo que aman la membresía. Maestros que amen las almas más de lo que aman los aplausos. Necesitamos una generación de creyentes que estén dispuestos a ser despreciados por el mundo y marginados por la iglesia tibia con tal de mantenerse fieles a la palabra de Dios. Necesitamos cristianos que prefieran estar solos con Dios que acompañados en el compromiso, que elijan la cruz antes que la corona terrenal, que busquen la aprobación de Dios aunque eso signifique la desaprobación de los hombres. La profecía oculta de Isaías ya comenzó su cumplimiento y nadie está preparado, porque la preparación verdadera no consiste en acumular conocimiento profético, sino en vivir en santidad práctica. No consiste en saber cuándo vendrá Cristo, sino en estar listo cuando venga. No consiste en estudiar los tiempos, sino en redimir el tiempo, porque los días son malos. No consiste en especular sobre señales, sino en ser luz en medio de la oscuridad. No consiste en temer el futuro, sino en confiar en aquel que tiene el futuro en sus manos. Cristo viene pronto. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cada día que pasa es un día menos. Cada año que transcurre es un año más cerca. Cada señal que se cumple es una confirmación más de que el tiempo se agota. Y cuando Él venga, cuando suene la última trompeta, cuando los cielos se abran y Él descienda con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, habrá dos grupos de personas: los que dirán, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque han vivido en santidad, en obediencia, en vigilancia constante, y los que clamarán a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La diferencia entre esos dos grupos no será el conocimiento bíblico, no será la asistencia a la iglesia, no será la actividad religiosa. La diferencia será el arrepentimiento genuino, la fe salvadora, la rendición total, la transformación real operada por el Espíritu Santo en corazones que se humillaron delante de Dios y recibieron su gracia con gratitud y obediencia. Así que examínate a ti mismo si estás en la fe, pruébate a ti mismo. No asumas que porque hiciste una oración hace años, o porque te bautizaste, o porque vas a la iglesia, automáticamente estás salvo. La salvación se evidencia por el fruto. El árbol se conoce por sus frutos. Si hay fruto del Espíritu Santo en tu vida, amor genuino, gozo profundo, paz que sobrepasa el entendimiento, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces hay evidencia de salvación. Pero si tu vida es indistinguible de cualquier persona inconversa, si vives en los mismos pecados, tienes las mismas prioridades, buscas las mismas cosas, hablas de la misma manera, reaccionas de la misma forma, entonces tienes razón para dudar de tu salvación y necesitas clamar a Dios con todo tu corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón,
pruébame y conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Las profecías de Isaías son un regalo de Dios para esta generación. Son una advertencia misericordiosa antes del juicio, una última oportunidad antes de que se cierre la puerta, un llamado urgente al arrepentimiento mientras todavía hay tiempo. Pero ese tiempo no durará para siempre. Hay un momento en la eternidad de Dios donde la misericordia terminará y comenzará la justicia, donde las súplicas no serán escuchadas porque el tiempo de súplicas habrá pasado, donde el arrepentimiento ya no será posible porque el tiempo de gracia habrá terminado y ese momento está más cerca de lo que la mayoría imagina. No esperes a mañana para arrepentirte porque mañana puede no llegar. No esperes a que las cosas se pongan peor para buscar a Dios, porque quizás cuando quieras buscarlo ya no lo encuentres. No endurezcas tu corazón ante la voz del Espíritu Santo que te habla hoy, porque si lo rechazas repetidamente llegará el día en que ya no te hablará más y serás entregado a la ceguera espiritual que tú mismo elegiste. Hoy, ahora mismo, mientras lees estas palabras, el Espíritu Santo está obrando en tu corazón, está convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Está mostrándote áreas de tu vida que necesitan ser entregadas completamente a Cristo. Está confrontándote con la realidad de tu condición espiritual. Y tienes una decisión que tomar. Puedes endurecer tu corazón y seguir en tu camino, o puedes humillarte delante de Dios, reconocer tu pecado, clamar por su misericordia y rendirte completamente a su señorío. Esa decisión determinará tu destino eterno. No la tomes a la ligera. No la pospongas, no la ignores, porque el día que Cristo venga, el día que tu vida termine, el día que te pares delante del trono de Dios, ya no habrá oportunidad de cambiar tu decisión. Será demasiado tarde para arrepentirse, demasiado tarde para creer, demasiado tarde para ser salvo.